Bien, hermanos, quiero invitarlos a abrir su Biblia. Allí en el libro de Habacuc vamos a continuar la serie que estamos llevando de Habacuc. Recordemos que estamos ya en el capítulo 2. El domingo pasado estudiamos hasta el versículo 4. Y vamos a leer hoy justamente de ese versículo, el versículo 4 hasta el final del capítulo 2. Habacuc 2, del 4 al 20. Dice así la palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Habacuc, evidentemente es imposible quedar indiferentes ante lo que el Señor trae en esta palabra, ¿no? Es más que historia. Y en algún sentido tiene mucha similaridad a todos los demás profetas menores. No sé cuántos de nosotros hemos leído todos los libros de los profetas menores. Y hay un tema central, un tema que sobresale en los profetas menores. Este tema central que sobresale es el juicio de Dios. Allí sobresale, sobre todos los otros temas, esto, ¿no? El juicio de Dios. Y este capítulo 2 de Habacuc no es la excepción. Allí nos habla justamente de los juicios de Dios. Juicios contra el pecado del hombre, juicios contra todos aquellos que viven su vida como quieren y que se han apartado de la santidad de Dios. Y en este capítulo 2 que acabamos de leer están los ayes. Y cuando los leemos y los escuchamos temblamos, ¿no? Temblamos delante del Señor. Porque efectivamente, aun cuando estos ayes, esta palabra pronunciada por el Señor, iba dirigida en un principio hacia los caldeos, aquel pueblo que venía a arrasar a Judá, contra Babilonia, contra Nabucodonosor, su rey, también es verdad que esta palabra se aplica universalmente, no es solamente para ellos, sigue vigente y sigue aplicándose, porque los juicios de Jehová son ciertos siempre. No es entonces solamente para las naciones paganas, para aquellos impíos que están alejados de Dios.
es de verdad una seria advertencia para todos los hombres. Y es por eso que cuando entendemos la santidad de Dios, de la cual hemos estado hablando en estas escuelas dominicales últimas, resulta evidente que los juicios de Dios tienen un sentido muy apropiado, ¿no? Porque la santidad de Dios implica juicio de Dios. Sí. Y cuando entendemos esta realidad, de alguna manera el Evangelio de Jesucristo cobra su real esplendor en nuestro corazón. Porque vemos que el juicio de Dios es terrible y es temible. Y el Evangelio de Jesucristo trae entonces libertad frente a aquellos juicios de parte del Señor. Así que cobra un especial brillo en nuestro corazón el Evangelio del Señor cuando entendemos realmente qué significa el juicio de Dios y qué significa la santidad de Dios. Habacuc capítulo 2 es como un espejo. Es un espejo que muestra nuestras injusticias, que muestra nuestras miserias, que muestra nuestra gran necesidad de Dios, que muestra que necesitamos de la misericordia de Dios, porque de otra manera no tendríamos ninguna opción delante de Él, delante de su santidad. Y este es el giro que toma entonces este capítulo 2 con respecto a lo que estudiamos el domingo pasado. ¿Lo recuerdan? Estamos hablando de la fe, ¿no? Del vivir por la fe, del vivir justamente. Y ahora el Señor entonces, después de aquella introducción que estudiamos el domingo pasado, hace la respuesta completa a Habacuc. Aquel reclamo de Habacuc, ¿no? Que le hacía, Señor, ¿por qué no haces nada, ¿no? O Señor, ¿por qué estás enviando a este pueblo que es más impío que nosotros para ejecutar tus juicios? ¿Qué razón tienes para hacer esto? Y el Señor le responde tal como acabamos de leer, ¿no? De una manera contundente. Dios muestra sobre todo que su juicio es justo. Es redundante, ¿no? La palabra, pero es así, ¿no? El juicio de Dios es un juicio justo. Tal como dice Isaías, voy a leer este versículo, Isaías 5:6, no tienen necesidad de buscarlo. Dice, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Así que la justicia de Dios lo que está haciendo es revelando la santidad de Dios. Está mostrando que Él es separado de nosotros, que Él es sobre todo santo, santo, santo. Y por otro lado nosotros somos pecadores, ¿no? Pecadores necesitados de Dios. Así que el juicio de Dios es justo y no es un capricho que venga de su parte. No existe ninguna otra razón que solamente la justicia de Dios, por la cual imparte ese juicio. Y por lo tanto, su razón no es otra, no es diferente a la depravación nuestra, a la depravación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentidos, cómo ha contaminado todo nuestro ser. No hay espacio alguno en nuestra vida que no esté contaminado por la depravación nuestra. Todos nuestros sentidos, todo nuestro corazón, nuestra mente está contaminado por esa depravación y ese pecado se enquista en nuestra vida y en los corazones de los hombres, ¿no? Así que este capítulo 2 es verdad que produce cierto temor, ¿no? Produce temor y temblor. Es de alguna manera una fotografía de nuestro corazón. No sé si les pareció así cuando lo leímos, ¿no? Es una fotografía del corazón del hombre. Esa fotografía muestra la profunda pecaminosidad del hombre, muestra la profunda insatisfacción en el corazón del hombre, a pesar de todos los esfuerzos que el hombre puede hacer para llenar ese corazón y de las múltiples formas que pueda tomar esa búsqueda insaciable por encontrarle un sentido trascendental a la vida. A pesar de todo ello, allí está la pecaminosidad del hombre, esa profunda insatisfacción. Y esa fotografía que les estoy hablando tiene un punto de partida en esos versículos 4 y 5. Voy a volverlos a leer. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Recordarán, hermanos, que el pasado domingo estuvimos hablando de que el justo por la fe vivirá. Una fe que tiene dos sentidos, ¿no? El sentido de la justificación y el sentido del vivir como justos. Esas dos
vertientes que se desprenden de esta afirmación del Señor. Así que ese era el énfasis que hacíamos en el sermón del domingo pasado. Pero hoy, hermanos, quisiera detenerme entonces en el concepto contrapuesto a aquella, ¿no? Recuerdan que decíamos que hay dos contraposiciones, ¿no? Estaba allí el justo por la fe vivirá, pero también está diciendo aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así que hoy vamos a centrarnos en esta segunda parte, el orgullo. El orgullo versus la fe, las dos posibilidades de vida que tiene el ser humano. La fe en Jesucristo o el orgullo y la autosuficiencia del ser humano. Son antagonistas, realmente estas dos condiciones del ser humano, ¿no? Se contradicen, son excluyentes. Una no puede existir en compañía de la otra. Van separados, ¿no? La fe entendida como esa dependencia, esa fidelidad al Señor, esa perseverancia, esa humildad delante de su grandeza, esa paciencia para poder esperar el cumplimiento de sus promesas, no es algo que surja naturalmente de nuestros corazones. No es algo que surja espontáneamente de nosotros. Tiene que ser milagroso. Es un milagro que el Señor hace en nuestro corazón para que nosotros tengamos esta fe, ¿no? De confiar plenamente en el Señor. Esto no surge espontáneamente, vuelvo y repito, ¿no? Pero en cambio el orgullo, caracterizado entonces por la insolencia, por la soberbia, por la arrogancia, por la suficiencia del ser humano, eso es algo natural, que nos surge espontáneamente en nuestro corazón, ¿no? Esto no hay que enseñarlo. A nuestros hijos no hay que enseñarles a ser orgullosos. Esto sale, ¿no? Sale del corazón, es algo espontáneo, ¿no? Dice, y voy a citar al pastor Spurgeon, perdonen que recurra una vez más a él porque lo dice muy bien, voy a leer esta cita de él. Si hay un pecado que sea universal, está hablando del orgullo, es este. ¿Dónde no ha de hallarse? Casado entre los más grandes y los más nobles en el mundo, allí lo encontrarás. Y luego ve a buscarlo entre los más pobres y los más miserables, y allí lo hallarás. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos del pordiosero como en la túnica del príncipe, y una ramera puede ser tan orgullosa como una modelo de castidad. El orgullo es una criatura extraña. Nunca se opone a quien le da alojamiento. Viviría lo suficientemente cómodo en el palacio y viviría de manera equitativa y con descanso en el cuchitril. ¿Habrá algún hombre en cuyo corazón el orgullo no esté al acecho? Bien dicho, ¿no? Bien dicho. ¿Habrá algún hombre en cuyo corazón el orgullo no esté al acecho? Esa criatura extraña a la que se refiere Spurgeon está al acecho, hermanos. Puede ser muy evidente en algunas personas y puede que nosotros podamos identificarla rápidamente, ¿no? Aquel orgulloso, ¿no? Aquella criatura ha aparecido a este hombre o aquella mujer a la que podemos reconocer como una persona orgullosa y prepotente, arrogante y soberbia y resulta claramente identificable, ¿no? ¿Sí? Quizás ahora mismo ustedes están pensando en alguna de aquellas personas, ¿no? ¿Sí? Resulta fácil, ¿no? Allí vemos a esta criatura extraña aferrada al corazón de aquella persona y haciéndose notar, ¿no? Y prácticamente no queda nada de aquella creación de Dios y solamente está esta criatura extraña allí, el orgullo, aferrándose al corazón de estas personas. Lo vemos constantemente, ¿no? Basta ver los periódicos, ¿no? La farándula, los deportistas, los políticos. Sí, allí está el orgullo, agarrado, aferrado. Pero en otros casos el orgullo es más sutil. La criatura esta se disfraza. ¿Sí? Como un camaleón puede camuflarse sagazmente. ¿Sí? Y quizás no la podemos ver. Pero ahí está, agazapada, al acecho, esperando la oportunidad para hacer de las suyas en nuestros corazones. Siempre está al acecho, el orgullo. Es tan astuta que el creernos libre de ella puede ser en sí mismo un acto de orgullo. Así es el orgullo. Así es esta criatura extraña. Utiliza incluso cosas muy buenas, como por ejemplo el conocimiento de la palabra, ¿sí? Para hacernos creer que nosotros somos mejores que otros. Para hacernos creer que ha sido por nuestra lucidez, o ha sido por nuestra inteligencia, o ha sido porque somos muy buenas personas que hemos podido entender la palabra del Señor. Y allí está el orgullo, acechando el corazón del hombre, ¿no? Agazapado, esperando para entrar allí, ¿no? Pensamos
que es por estas razones que hemos conocido la palabra y entendido la palabra del Señor, y en lugar de reconocer que ha sido Dios quien nos ha revelado su preciosa palabra, y que ha sido por su gracia y por su bondad. Muchas veces nos vemos entonces sorprendidos diciéndonos a nosotros mismos, gracias Señor, porque no soy como aquellos otros que no entienden la palabra. ¿Les suena parecida esa frase? ¿Sí recuerdan al fariseo? Gracias Señor, porque no soy como aquel hombre. Muchas veces nos vemos sorprendidos a nosotros mismos diciéndonos esto. Gracias Señor, porque no soy como aquellos otros que no entienden la palabra. Ahí está esa criatura extraña. Esa criatura extraña produce amnesia. ¿Sí sabían, no? Produce amnesia. Nos olvidamos que solamente somos hombres, con toda la debilidad, con toda la fragilidad que esto significa delante de Dios. Y tenemos entonces esa convicción falsa de creernos que somos los conquistadores, ¿no? Cuando es Dios el que ha conquistado nuestros corazones. Es Él, en su bondad, que ha querido llamarnos a su gracia. Nos enorgullecemos, hermanos, tan fácilmente. Sí, hay tantas cosas, hermanos, que creemos conocer de Dios, pero déjenme decirles que hay muchísimas más que desconocemos de Él. Así que, ¿por qué sentirnos orgullosos de conocer una pequeña partecita de lo que el Señor ha querido revelarnos? Debiéramos decir como Pablo, ¿no? No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Deberíamos recordar este versículo con mayor frecuencia. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan justamente del orgullo, de cómo penetra en el corazón, incluso el corazón del cristiano, para ser allí su nido, ¿no? Aquella criatura extraña. Voy a nombrar solamente dos, pero ustedes seguramente recordarán muchos otros. Uno de ellos es la parábola famosa de los obreros de la viña, si lo recuerdan, ¿no? Un padre de familia que llama a unos obreros, los llama a primera hora de la mañana para que vengan a trabajar a su viña. Y llegan y comienzan a trabajar, pero el hombre el padre de familia, comienza a llamar a otros a lo largo del día. Llama a otros a la tercera hora del día, a la sexta hora del día, y al final llama a unos a la hora 11, ¿no? O sea, faltaba solamente una hora para terminar la jornada de trabajo, y a estos también los llama para que vengan a trabajar a la viña. Y cuando termina la jornada de trabajo, ¿qué hace este padre de familia? A cada uno le paga exactamente un denario. Un denario significaba el pago de un día de trabajo. ¿Con todos fue justo? ¿Qué dicen ustedes? Pues mire lo que dicen aquellos. Al venir también los primeros, aquellos que comenzaron a trabajar a primera hora, pensaron que habían de recibir más. Claro, llegaron los primeros, ¿no? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo entonces murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Vemos allí el orgullo? Yo merezco más. He trabajado arduamente. He trabajado desde el principio de la mañana hasta el final. He recibido todo el calor y toda la carga que significaba este trabajo. Así que estás siendo injusto conmigo. Me estás pagando lo de un día de trabajo. Una contradicción, ¿no? Y hay otro ejemplo, quizás más claro, el del hijo pródigo. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Es una historia que no sabemos y que la hemos estudiado en muchas oportunidades. Solamente que en la mayoría de las oportunidades que nos acercamos a la parábola del hijo pródigo nos centramos casi que específicamente en el hijo pródigo, ¿sí? Y dejamos de estudiar los otros personajes de aquella parábola. Pues había otro personaje, el hermano mayor del hijo pródigo, si lo recuerdan, ¿no? Aquel hermano mayor. Llega el hermano mayor y escucha el ruido de la música, de la fiesta que había en la casa, porque había llegado el hijo pródigo, aquel que había abandonado su casa hacía un tiempo y había desperdigado todo el dinero de la herencia y había vuelto miserable, reconociendo su pecado y su maldad a la casa del padre, y el padre lo había recibido con los brazos abiertos y había organizado una gran fiesta, había hecho matar el becerro más gordo para celebrar que el hijo pródigo había regresado. Pero ¿qué hace el hermano mayor? Dice
Él pregunta, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y le contestan, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle recibimiento bueno y sano. Entonces, ¿qué hace el hermano mayor? Se enoja. Se enoja el hermano mayor, dice allí, y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Dos ejemplos muy claros, ¿no? Seguramente podríamos, como digo, encontrar muchos otros. Pero déjenme decirles, hermanos, que las iglesias pueden estar llenas de obreros de todo el día o de hermanos mayores. Siempre expectantes de la recompensa de Dios por trabajar tan duro, tan arduamente, o ser tan buenos hijos. Siguiendo su propia disciplina, su propio entusiasmo por el trabajo, ese estricto cumplimiento de lo que le encargan, pretenden que con eso van a satisfacer la justicia de Dios. Y lo único que se produce es una tremenda amargura en el corazón de aquellos. Y surge esa palabra en el interior del corazón, muy fácilmente, ¿no? Este padre no me ha tratado con justicia, no me ha dado lo que merecía. Y hay una profunda decepción en aquellos. Señor, ¿los has hecho iguales que a nosotros que hemos trabajado tan arduamente? ¿Qué me has dado a mí que he sido tan buen hijo? Un reclamo, ¿no? ¿Qué me has dado a mí que he trabajado aquí tan duramente, ¿no? Como si Dios nos debiera algo. Como si Dios tuviese la obligación de darnos algo. Cuando todo lo que recibimos de Él es de pura gracia, hermanos, porque no merecemos absolutamente nada, ¿no? Creemos como aquellos obreros o creemos como aquel hijo que somos víctimas de Dios, imagínense. Así está el orgullo, agazapado allí en el corazón, ¿no? Tratando de aflorar aquellas, decepciones que nos llevamos en la vida. Allí está presente esa criatura extraña cerca a nuestro corazón para hacernos caer en esa profunda insatisfacción y esa profunda amargura en nuestro corazón. Encontramos entonces esa contraposición, ¿no? La fe del que vive justamente, ¿sí? Y aquel que es orgulloso y que vive una vida que no es recta. Y en ese versículo 5, que vamos a volver a leer, dice lo siguiente, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Encontramos en esta descripción que aparece en este versículo al menos 3 características de lo que es el orgullo, con las cuales podemos identificar el orgullo. En primer lugar, vemos que el orgullo embriaga como el vino. En segundo lugar, entendemos por lo que dice la palabra que el orgullo no permanece, no prosperará. Y en tercer lugar, otra tercera característica del orgullo es que es insaciable, no se sacia jamás. 3 características que tiene esta criatura extraña, ¿no? Embriaga como el vino, no permanece, sino que sale siempre derrotada y es insaciable. Es insaciable. Embriaga como el vino quiere decir que rompe absolutamente todas las barreras de la moralidad, de la rectitud y de la justicia. Así es el orgullo. Rompe todas estas barreras. Hace insensible a la persona. La hace cometer cosas absurdas, como al ebrio, como al borracho, ¿no? La hace cometer cosas absurdas que no haría en su sano juicio. Le hace pronunciar palabras extrañas, ¿no? Que no haría o que no pronunciaría cuando está en su sano juicio, pero así es el orgullo, ¿no? Embriaga a la persona hasta hacerla cometer este tipo de actos, ¿no? Controla y posee al individuo hasta someterlo a sus pies. Eso es lo que busca el orgullo, someter a la persona a sus pies. Embriagarla de tal forma que pierda absolutamente su control y buscar su propia satisfacción siempre. Así es el orgullo, embriaga como el vino.
Por otro lado, dice que no prosperará el orgullo. El hombre que por su orgullo busca ganar para sí los honores y la gloria y es capaz de hacerlo absolutamente todo con tal de alcanzar aquella gloria, siempre acaba mal. Siempre termina mal. Siempre caerá. Siempre caerá. La Biblia lo registra una y otra vez, ¿no? Podemos recordar muchos acontecimientos de hombres orgullosos, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Amán. ¿Se recuerdan a Amán? Aquel que estaba allí de amigo del rey Asuero. Voy a leerles una frasecita que pronunció Amán para ver si descubrimos allí el orgullo. Mandó llamar a sus amigos, dice allí en el libro de Esther, y a Zeres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Era el primero de aquel reino después del reino. Y añadió, dice Amán, lo siguiente: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí. ¡Buah! Saca el pecho, ¿no? Me ha invitado a mí. Y también para mañana estoy otra vez convidado a la fiesta que va a ser mañana. Sabemos cómo termina Amán, ¿no? Sí. Colgado en su propia horca. Aquella que se había construido porque había alguien que le estaba estorbando en su orgullo, ¿no? Estaba allí Mardoqueo machacándolo con su presencia, ¿no? Sin una palabra pronunciada, pero siempre machacándole el orgullo a Amán. Y Amán estaba tan desquiciado con Mardoqueo que manda a construir una horca, ¿no? Vamos a ahorcar a este. Y ya estaba lista, preparada. ¿Y quién terminó en la horca? Amán terminó en la horca. Un ejemplo claro, ¿no? De que el orgullo nunca triunfa. Encontramos a Nabucodonosor, este rey, que estaba justo con ese deseo de llegar a atacar a Israel, y es justamente en el momento histórico en el que se encuentra Habacuc, levantándose como un gran rey, el rey de los caldeos, con esa preciosa ciudad que él había construido, que se llamaba Babilonia. Nabucodonosor conquista entonces reino, gana guerras, construye una ciudad esplendorosa, ¿sí?, con sus jardines colgantes. Ustedes recuerdan que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia. ¿Sí? Y un día, paseándose por esos jardines, dice lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso estaba diciendo Nabucodonosor. Era la gran Babilonia que yo he construido. ¿Sí? La he hecho con la fuerza de mi poder y la he construido para mi gloria. Dice el texto bíblico que no había acabado de pronunciar esta palabra cuando el Señor le dice: hoy se te ha quitado el reino. Hoy se te ha quitado el reino. Así que el orgullo no prospera. No prospera. La tercera característica es que el orgullo es insaciable. Habacuc lo dice allí mismo, ¿no? Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se sacia. No tiene fondo el orgullo. Siempre quiere más, ¿no? Y es porque esta criatura extraña engendra con mucha facilidad la ambición y la avaricia. Siempre van allí de la mano, ¿no? La ambición y la avaricia son hijos del orgullo. Entonces, alrededor de esas características que hemos señalado esta mañana del orgulloso, el Señor desarrolla toda la respuesta que le da a Habacuc. Recuerden que aquella frase que anunciábamos el domingo pasado era solamente la introducción a esta respuesta, ¿no?, que acabamos de leer hoy en estos versículos del 5 al 20, ¿no? Y esa respuesta que desarrolla el Señor son los 5 ayes. 5 ayes hay allí presentes en esta lectura que acabamos de hacer. 5 lamentos. Los ayes son lamentos, ¿no? Lamentos. ¿Lamentos por qué? Porque están anunciando el juicio de Dios. Y es que efectivamente cuando nosotros leemos en la palabra que aparece esa palabra ay, lo que está señalando es el juicio de Dios inminente que viene sobre el hombre, ¿no? Que viene sobre las ciudades, ¿no? Ustedes recuerdan los ayes que el mismo Señor Jesús pronuncia, ¿no? Sí. Los ayes que encontramos en Jeremías, en Isaías, en Proverbios también encontramos los ayes. Y aquí los encontramos en Habacuc, en este segundo capítulo. Anuncian el juicio de Dios. Y como todo juicio, tiene una estructura más o menos estable, ¿no? Una estructura que está compuesta básicamente de una descripción del pecado, es decir, de una descripción del delito, ¿sí?, como un juicio real.
una descripción del delito, un anuncio de la sentencia, del castigo, ¿sí? Y una explicación, ¿sí?, del veredicto. ¿Por qué razón se da aquel veredicto? Son juicios. Y los ayes que están aquí anunciados en este capítulo 2 de Habacuc no excluye esa estructura que tiene, ¿no? Porque son juicios de Dios. Tiene exactamente esa misma estructura. La descripción del castigo, ¿sí?, del pecado, perdón. Luego el anuncio del castigo. Y luego entonces explica la razón de ese castigo. El primer ay lo encontramos allí en los versículos 6 al 8. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ese es el primer ay, ¿no? Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, y ahí está la sentencia, ¿no? Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Sí vemos allí claramente la estructura de ese juicio, ¿no? Hay un ay allí que nos hace temblar, ¿no? Porque es el juicio de Dios que se avecina contra aquellos a los que está describiendo este pasaje, ¿no? Ay del que acumula posesiones sin freno y sin escrúpulo alguno. Básicamente es lo que está diciendo este ay, ¿no? Hay de los que intentan construir un imperio y un nombre superior por su propia fuerza, de manera egoísta, pasando por encima del que haga falta. A codazos si es necesario, pero allí quiero llegar. Allí quiero llegar. Y el Señor pronuncia ese ay para aquellos, ¿no? Incluso obran muy injustamente y toman lo que no les pertenece. ¿No vemos allí reflejados algunos políticos? ¿Sí? ¿No nos acordamos ahora cuando vemos este ay de algunas de las noticias que escuchamos cada día en el noticiero? Los vemos allí reflejados, ¿no? Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor en sus leyes humanitarias que aparecen allí en Deuteronomio 24, hace un desglose de cómo debemos comportarnos socialmente para evitar estos problemas de injusticia? Sí. Las leyes humanitarias se llaman, ¿no? Habían algunas de ellas que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, decían estas leyes que era prohibido tomar como prenda de garantía por una deuda la muela del molino. Dice que ni la de arriba ni la de abajo podían tomarse como prenda. ¿Por qué razón? Explica la razón. Porque esta es la forma en que se gana la vida a esta persona. No le puedes quitar esa. No puedes tomar como prenda esto porque esta es la forma de trabajo de aquel individuo, ¿no? Está prohibido tomar como prenda la muela del molino. Dice también que si aquella persona por tener lo que necesitaba para el día dejaba como prenda su túnica, cuando llegaba la noche, pagara o no pagara, tenía que recobrar su prenda. Tenía que recobrar su túnica porque era la forma en que se cubría por la noche del frío, ¿no? Y no le podías negar el devolverle la prenda. Sí. También habla las leyes humanitarias el pago puntual del salario. Puntualmente pagarás el salario de tus obreros. No lo retrasarás porque Él vive de eso. Sí. Hablaba del que ciega el campo, ¿no? Sí. Prohibido recoger lo que no haya recogido en la primera pasada, ¿no? No vayas detrás allí recogiendo los granos que han quedado porque eso es para los pobres. Ellos serán los que vienen luego a recoger lo que ha quedado del campo. Es una ley muy humanitaria, ¿no? Dice también, no pondrás bozal al buey. No le impedirás comer al buey, porque es el que está trabajando, ¿no? Tienes que darle libertad de comer al buey. ¿Para qué le ponían el bozal al buey? Para que siguiera trabajando y trabajando y trabajando, ¿no? Sí. Hay una película muy interesante de Charlie Chaplin que habla justamente de esto, ¿no? Es una sátira contra el trabajo arduo de esta manera, ¿no? En este trabajo, la historia cuenta que se inventaron una máquina, que él estaba allí operando su maquinaria y la maquinita esta sacaba un brazo y le ponía la comida allí para que comiendo siguiera trabajando, ¿no? Es muy interesante la película esta. Pero eso es básicamente la injusticia del hombre, ¿no?
La historia nos señala una y otra vez, hermanos, que Dios pone fin a todos los reinos. ¿O recordamos alguno que haya permanecido a través de los siglos? Todos los reinos han llegado a su fin. Todos los dictadores también han creído que pueden darle perpetuidad a su poder. Y han creído falsamente, porque siempre les llega el final. Todos indefectiblemente han terminado mal. Dios los humilla, Dios los acaba. Siempre ha sido así. Y en el mejor de los casos, de aquellos reinos quedan unas pocas ruinas por allí, ¿no? O unos anuncios en un periódico viejo. No queda nada más que esto. Isaías dice al respecto de este tema lo siguiente, en el capítulo 5. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y más adelante en el capítulo 10 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hay de aquellos, está diciendo el Señor, porque tengo un juicio contra ellos. Tengo un juicio contra ellos. Es el primer ay. El segundo ay lo encontramos en los versículos 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Es el segundo ay de Habacuc, perdón. Bueno, también hay en Apocalipsis, ¿no? Está refiriéndose a aquel que desgasta su vida, se desgasta creyendo equivocadamente que la seguridad para su propia casa, que la seguridad para su familia, para su esposa y para sus hijos, la puede alcanzar por sus propios medios. Y pone allí todo su empeño. Trabaja arduamente, voy a construir una casa grande y la voy a poner como el nido allí, ¿no? Para resguardar a los míos. Estos pueden incluso llegar a pensar, bueno, he logrado todo esto con mi esfuerzo, he trabajado arduamente, he construido un imperio aquí pequeñito para guardar a mi familia. ¿Qué puede decirme Dios si no he hecho nada malo? Y el Señor le dice lo siguiente, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es interesante que agregan el versículo 10, la última frase, dice, y has pecado contra tu propia vida. Has pecado contra tu propia vida. Y es que el mal trae su propio mal, es como una especie de boomerang, ¿no? Siempre regresa el mal que hace uno, ¿no? Siempre regresa. Es como si nuestros propios logros estuvieran señalándonos a nosotros y diciéndonos, has pecado. Es como si aquellos dieran testimonio constantemente contra nosotros. ¿Cuántas personas, hermanos, y cuántas familias conocemos que han realizado enormes esfuerzos trabajando arduamente para lograr una posición económica o social que les garantice que su nido está libre de todo mal? Y no han tenido en cuenta a Dios. Han descuidado lo que es realmente importante. Han descuidado la construcción de una relación y una dependencia total de Dios. Entonces al final de sus vidas ven a sus familias, aquellas que han querido proteger y tener allí en su nidito bien guardaditas, ven a sus familias destrozadas. Porque la piedra clama desde el muro y la tabla del enmaderado le responde. Aquel nido que ha construido habla por sí mismo del pecado que han cometido alejándose de Dios y queriendo construir ellos mismos su propia seguridad. Ay de aquellos, dice el Señor. Bueno, si en el anterior ahí no nos sentíamos aludidos, quizás en este sí, ¿no? Es probable
que estemos desgastando nuestra vida allí, utilizando todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades para construir aquel nido que nos guarde de los males del porvenir, ¿no? Y descuidamos nuestra relación con el Señor, descuidamos lo más importante, ¿no? Quizás hemos criado hijos con esa intención, ¿no? Les hemos dado una carrera universitaria, han tenido sus títulos y están quizás gozando de una buena posición económica, pero nos hemos olvidado de enseñarles los caminos de Dios, que eso era lo más importante. ¿Y qué vemos al final? Que la piedra clama contra nosotros. Esa es la ceguera del hombre. Isaías también repite este mismo ay. Ay de los sabios a sus propios ojos, dice Isaías. Ay de los sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué es nuestra prudencia delante del Señor? ¿Qué son nuestros consejos delante de los consejos del Señor? Sino solamente pura vanidad. Nos creemos sabios y somos necios, como dice Isaías. Tercer ay, versículos 12 y 13. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Podríamos hablar aquí entonces de la ciudad de los hombres, lo que el hombre ha edificado para su propia seguridad frente a lo que ha de venir posteriormente, ¿no? Cuando uno lee la historia de Nabucodonosor es bien interesante, ¿no? Y yo los invito a que la consulten, la historia de Nabucodonosor, ese rey de los caldeos, ¿no? Cuentan los historiadores que este rey había construido aquella ciudad magnífica, Babilonia, y la había hecho casi inexpugnable. Ha sido quizás la única ciudad que ha tenido un triple muro rodeándola, 3 muros, no 1 ni 2, sino 3 muros. Aquella ciudad era inexpugnable, ¿no? Podríamos hablar hoy de las Babilonias, ¿no? De los escudos antimisiles. Sí. Podríamos hablar de los computadores, aquellos que están allí con los oídos puestos para ver si escuchan algún sonido del universo. De todo aquello artilugios que el hombre se inventa con ese fin, ¿no? De guardarlos del mal. Sí. Y viene cualquier persona con una pistola, con una carabina, con un fusil y hace de las suyas, ¿no? ¿Para qué sirve aquello, no? Si solamente Dios es el que guarda y se han olvidado de Dios, ¿no? Se han olvidado de Dios. Dice la palabra que el fuego las destruirá. Jeremías 22 dice lo siguiente, hablando justamente de un rey que había construido un imperio. Está hablando de un rey de Judá. Y se refiere a él diciendo lo siguiente, no volverá más aquí. La sentencia de Dios, ¿no? El juicio de Dios. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Fue uno de los que justamente Nabucodonosor llevó cautivos a Babilonia. Y el Señor le está diciendo a este rey, no volverá a esta tierra, morirá allí donde han ido, donde lo han llevado. Y agrega allí en Jeremías, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice lo siguiente, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodea el cedro? Pregunta el Señor. ¿Vivirás porque has construido una casa maravillosa? Y la sentencia, ¿no? No volverás aquí. Morirás allí, cautivo, lejos de esa casa que has construido. Y en ese contexto de este ay que estamos estudiando, viene aquella promesa maravillosa que aparece en el versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué gloriosa, ¿no? La tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Este pasaje lo podemos encontrar literalmente igual en Isaías el capítulo 11. Algún día nuestro hermano Claudio predicó sobre este pasaje, ¿no? Aparece exactamente el mismo texto. La gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Así será la gloria del Señor, cubriendo la tierra. Sí. Ambos pasajes están hablando del mismo acontecimiento. Justamente está hablando de lo mismo. Está hablando del pleno establecimiento del reinado de Jesucristo. Nada más ni nada menos que esto. Está hablando de que un día el Señor establece su reinado en la tierra. Y será tan extraordinario que llenará toda la tierra como el agua cubre el mar. Parece una redundancia, ¿no? El agua que cubre el mar. Es que el mar es solo agua, ¿no? Pues así será la tierra cuando el Señor la llene de su plenitud, de su gloria. Será solo la gloria de Dios. No habrá nada más sino la gloria del Señor Jesucristo. Allí yo quiero estar, presenciando la gloria de nuestro Señor. Pero el contexto de Habacuc es uno y el contexto de Isaías es otro. Cuando hablen de lo mismo, hablen de ese acontecimiento maravilloso de cómo el Señor Jesús viene a establecer su reino y a llenarlo todo con su gloria. En el contexto de Isaías está hablando de ese contexto maravilloso con el cual los hijos de Dios podemos sentirnos aludidos, ¿no? Cuando el Señor restablezca completamente toda su creación. Ustedes recuerdan aquel pasaje, los que vinieron a escuchar este sermón, ¿no? Como en Isaías el capítulo 11 nos narra, ¿no? Cómo el niño podrá jugar con la serpiente, ¿sí? Cómo el león jugará con la oveja, ¿no? Todo se restablece a su origen, ¿no? Todo se restablece para mostrar la gloria del Señor. Ese es el contexto de Isaías. Un restablecimiento completo de la grandeza de la creación de Dios, porque viene Jesucristo. Porque es el reinado del Mesías. El reinado absoluto y completo que lo llenará todo. Ese es el contexto de Isaías. Pero el contexto de Habacuc es otro. Es el que estamos estudiando aquí. Qué diferencia de contextos, ¿no? En un lado está hablando de las grandezas del Señor para sus hijos y en otro lado está hablando de los ayes para los impíos. Son dos contextos diferentes, pero un mismo final. La gloria de Jesucristo lo llenará absolutamente todo. Ay de los que no lo esperan. Ay de los que no lo esperan. Así que en este contexto, este pasaje que hoy estudiamos, la plenitud del reino del Señor que lo llenará todo, tiene esa connotación, ¿no? Ese contexto del juicio de Dios. El juicio de Dios. Es verdad que el domingo pasado estábamos hablando de Jesucristo, refiriéndonos a Él en su camino hacia la cruz, viéndolo allí crucificado, llevando sobre sí todas nuestras cargas, todas nuestras maldades, todas nuestras culpas. Y nos referíamos al Señor Jesucristo en esta condición. Pero hoy hablamos de Cristo resucitado, hermanos. Hoy hablamos de Cristo vencedor. Hoy hablamos de que Cristo se levantó de la tumba. Hoy hablamos de que Cristo vive por la eternidad y que está sentado a la diestra del Padre. Gracias al Señor porque creemos en el Cristo que murió por nosotros, pero creemos en el Cristo que resucitó entre los muertos. Y ese contexto de creer en Jesucristo, que murió por nosotros y que se levantó entre los muertos, es que nos permite situarnos en aquel contexto de Isaías, ¿no? Esperando ansiosamente que venga nuestro Señor a implantar su reino por la eternidad, un reino esplendoroso que lo llenará absolutamente todo. Pero Dios ha anunciado ese juicio irrevocable durante el cual todas las naciones tendrán que estar allí, convocados. Cada uno de nosotros como individuos, cada ser humano que ha vivido a lo largo de la historia, está convocado a ese juicio. Todos estamos convocados a ese juicio, incluyéndote a ti, querido amigo. Estás también convocado a este juicio. Y dice el Señor que en aquel día toda rodilla, no solamente las nuestras como cristianos, sino toda rodilla. Y cuando dice toda, es toda. Todo individuo doblará su rodilla delante del Señor Jesucristo y dirá, Jesucristo es el Señor.
quieran o no quieran, a las buenas o a las malas, doblarán su rodilla y proclamarán que Jesucristo es el Señor. Nadie escapará entonces. No habrá ningún refugio para esconderse y escapar del conocimiento de la gloria de Dios que lo llenará todo como el agua cubre la mar. Así que la pregunta surge, ¿no? ¿Bajo cuál perspectiva estás tú? ¿Bajo la perspectiva de Isaías capítulo 11 o bajo la perspectiva de Habacuc capítulo 2? Pero en todo caso habrá un juicio y allí estaremos. Cuarto ay, versículos 15 al 17. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de las tierras, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitaban. Nos está hablando, queridos hermanos, de que el hombre alejado de Dios llega a una profunda deshumanización. Todo lo contrario de lo que anuncian los humanistas. Es absolutamente contrario a lo que dice la palabra del Señor. La sociedad humanista de hoy habla de la libertad de abortar, por ejemplo. Habla de la libertad de elegir el sexo. ¿Sí? Que ya no hay que decirle al niño que es un hombre, que es un niño, o a una niña que es una mujer, que es una niña, sino que hay que esperar que crezcan y que ellos mismos se definan. Esto es lo que dice la sociedad hoy día. Y así están educando a nuestros hijos en las escuelas, hermanos. ¿Qué labor que tenéis como padres? Una labor muy fuerte, ¿no? Porque eso es lo que están recibiendo en las escuelas los chicos. Esa es la voz de los humanistas, ¿no? Y esa voz de los humanistas resulta completamente inhumana, deshumanizante, porque va completamente en contravía de lo que el Señor ha establecido. Qué equivocada está la sociedad hoy día. Y es que el hombre que se aparta de Dios nunca se hace más humano, sino todo lo contrario. Cada vez se hace menos humano, menos creación de Dios, menos parecido a Dios. Y cada vez se va pareciendo más a aquella criatura extraña, ¿no? Cada vez va tomando aquella figura, el ser apartado del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La sociedad hoy día detiene con injusticia la verdad de Dios. ¿Sí? Y la catalogan de que es retrógrada, ¿no? De que es pasada de moda, que esto ya no se aplica hoy, que lo peor, como alguien dijo, que le ha pasado a la humanidad es el cristianismo. ¿Sí les suena de algo esa frase? Alguien la dijo, muy conocido. Dios los entrega a su propia inhumanidad y pierden todo el sentido básico de lo que significa la humanidad. Y el ejemplo justamente que tiene relación con el capítulo que estamos estudiando hoy es el propio Nabucodonosor, ¿no? Cuando saca pecho allí dice, mirad mi reino que he construido con toda mi fuerza y con todo mi poder. Para gloria mía lo he construido. Y recuerdan que el Señor le dice, hoy mismo te he quitado este reino. Sí. Y en aquella misma hora que pasó con Nabucodonosor, se volvió como una bestia. Se volvió como una bestia. Y fue sacado para que comiera hierba como los bueyes. Y así estuvo durante 7 años. Hasta que un día, por la revelación de Dios en su misericordia, levantó su frente y vio a Dios y dijo, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y es que la única manera de que la humanidad se haga humana realmente es levantando sus ojos al cielo y a decirle, Señor, tú eres Dios. Tú tienes toda la razón. Todo lo que dices en tu palabra es verdad. Solo entonces la sociedad podría recuperar su humanidad. Pero de otra manera cada vez va en todo el sentido contrario.
Isaías 3 nos dice lo siguiente: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque, como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Y más adelante también el propio Isaías dice: ay de los que a lo malo, dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos, dice el Señor. Y llegamos al quinto ay, el último. Versículos 18 y 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Hermanos, la idolatría es detestada por Dios. La idolatría es detestada por Dios. Y es que la idolatría es, de alguna manera, un contrasentido a la dignidad del Creador. Ustedes ven, Dios ha creado al hombre para que el hombre lo adore a Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre? El hombre crea a sus dioses para adorar a esos dioses. ¿No les parece un contrasentido? Completamente contrario a la voluntad del Señor. Así es la idolatría, absolutamente contraria a la voluntad del Señor. Los ídolos no son otra cosa que creación de nuestras propias manos o de nuestros propios corazones. Artificios que nos levantamos y que luego los ponemos en nuestro corazón como dioses, como si ellos tuvieran capacidad de ayudarnos. Y al final solamente son imagen de propio hombre, incapaz y absolutamente mentiroso. Y aquí, hermanos, no me estoy refiriendo solamente a las imágenes fundidas que por allí vemos en aquellas procesiones, ¿no? A imágenes fundidas o talladas por el ser humano que utilizan otras religiones. No me estoy refiriendo solamente a esos ídolos. Me estoy refiriendo a todo aquello que el hombre entrona en su corazón. Me estoy refiriendo, hermanos, a todo aquello en lo cual el hombre pone toda su seguridad, todo su sentido de realización, todo su esfuerzo para hacerlo crecer, todo aquello que es objeto de su plena atención, de toda su ilusión y de toda su esperanza. Aquello que se convierte básicamente en un objeto de adoración, en un motivo supremo de su vida. Esos son los ídolos, hermanos. No solamente son aquellas estatuas que quizás cuando nos hicimos cristianos quitamos de lado, ¿no? Son aquellos que están aquí dentro, en el corazón. Hay muchos. El dinero, el trabajo, el cuerpo se ha convertido en un ídolo hoy día. La familia puede hacerse un ídolo. Nuestros hijos podemos llegar a adorarlos por encima de Dios. La profesión, el estatus social y tantas otras cosas, un largo etcétera, que se pueden convertir en dioses en nuestro corazón. Todo aquello que le roba la gloria a Dios y que nos merece toda nuestra atención, dedicación y que es motivo para nuestra vida, eso es un ídolo para nosotros. Y vuelvo y repito, la idolatría es detestada por Dios, hermanos. ¿Por qué razón? Porque en el fondo los ídolos son una creación de nuestro propio orgullo. Son una creación de aquella criatura extraña de la que hablamos al inicio, ¿no? Las creamos a nuestra imagen y las creamos a nuestra semejanza porque queremos controlarlos. Pero al final aquellos ídolos terminan por controlarnos a nosotros. Terminan por controlarnos a nosotros. A veces los adornamos, ¿no? Como dice el versículo 19, ¿no? Los adornamos con oro y con plata y lo hacemos muy bonitos, ¿no? Aparentemente, en medio de la sociedad se muestran como grandes logros, ¿no? Pero no son otra cosa que los ídolos de nuestro corazón. Así que una pregunta que surge aquí es, ¿cuáles son tus ídolos? ¿En qué estás fijando todo tu esfuerzo, toda tu atención? ¿A qué estás dedicando todo tu tiempo? ¿Es el Señor? ¿Es la gloria de Dios? ¿O son otras cosas, no? Hay muchos hermanos, muchas personas
que vienen buscando de Dios una solución para sus propios ídolos. Cuando aquel ídolo se estropea, ¿sí? Cuando aquel ídolo deja de funcionar, no va bien aquel ídolo, entonces acuden a Dios. Señor, restáurame este ídolo. Restáurame mi familia, que mira, la quería tanto, he hecho tanto por ella, he trabajado tanto por ella y mira cómo está. Señor, restaura mi cuerpo. Tantas horas de gimnasio que he hecho allí y míralo cómo está. Restaura mi cuerpo, mi salud. Y vienen así, buscando que Dios restaure sus propios hilos. Así que una buena pregunta también es esa, ¿no? ¿Qué buscamos de Dios realmente? ¿Buscamos que esté en primer lugar en nuestro corazón? ¿Buscamos que sea el objeto de nuestra adoración? ¿Buscamos que Él sea el que merece toda la gloria y toda la honra? ¿O quizás buscamos que Él nos solucione nuestros problemas? Nuestros ídolos, los restaure. Nos engañamos, hermanos, fácilmente nos engañamos. Esa criatura extraña muchas veces adquiere ese disfraz de la idolatría. Y quizás podríamos decir que la idolatría es el disfraz preferido de aquella criatura extraña, del orgullo. Cuando nos levantamos un ídolo, Dios es como un Dios conforme a nuestra imagen, como he comentado anteriormente, que busca justamente eso, satisfacer nuestro propio orgullo. Lo he logrado, ¿no? Lo he conseguido. Tengo un título, me pone el pergamino, ¿no? Saca el diploma. Tengo este título y soy lo mejor. Como Nabucodonosor, ¿no? Mira mi ciudad. ¿Cómo la he construido? La he construido con mi fuerza, con mi poder, y la he construido para gloria mía. Muchas veces hacemos como Nabucodonosor y no nos escuchamos a nosotros mismos diciéndonos estas palabras. Pero ahí está, construyendo esos ídolos, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia? Notemos, hermanos, que este es el último ay que aparece allí en este capítulo de Habacuc. Y no es casualidad, hermanos, que esté en último lugar. Es para que entendamos lo abominable que resulta para Dios la idolatría, porque expresa de manera muy clara y muy contundente la rebeldía del hombre hacia Dios. Los 4 ayes anteriores, si los repasáramos, entenderíamos que estos 4 ayes están relacionados en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo, con los demás. Siempre están hablando de eso, ¿no? Cómo nos comportamos con los demás. Pero este último ay está hablando de nuestra relación con Dios, de nuestra relación directa con el Señor. Ay de aquellos que fijan su esperanza en sus ídolos. Termina este capítulo, hermanos, con ese versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Versículo 20. ¿Recordamos, hermanos, cómo inició la respuesta del Señor que hablábamos el domingo pasado? ¿Recuerdan que decíamos que inicia con una orden que el Señor le da a Habacuc? Pues la respuesta del Señor termina con otra orden. Calle delante de él toda la tierra. Es un imperativo, tal como decía Claudia esa mañana. Hay un imperativo. Calle delante de él toda la tierra. Dios ha hablado, hermanos. Dios ha hablado. Capítulo 1 de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Calle delante de él toda la tierra. Amén, hermanos.